Análisis espacial del fenómeno de transporte pirata en Cali. Primero, una pequeña reseña acerca del transporte en Cali. El transporte en Cali comienza a inicios del siglo XX y su primer medio de transporte público fue un tranvía que iba del centro a Juanchito. Ya en 1930 llegan las primeras buses a Cali y son tres rutas. Una que se dirige a Juanchito, que sería la que reemplazaría más adelante al tranvía, que ya por expansión de la ciudad y por demanda ya no podía suplir la cantidad de viajes. Otro de las rutas cubría la urbanización Nuevo San Fernando y la otra se dirigía hacia el centro. Eh, en 1970, para poder hacer frente a las nuevas urbanizaciones y expansiones de la ciudad, se autoriza la provisión de vehículos para transporte urbanos con capital empresarial particular y aparecen los sistemas de transportes Cooperativa Blanco y Negro, Gris San Fernando, Papagayo, Verde Bretaña y Verde San Fernando. En 1990 la ciudad ya cuenta con 2.115 buses pertenecientes a 18 empresas privadas con 80 rutas en total. Y ya en 2003 ya son 30 empresas privadas y ya hay más de 5.000 vehículos de transporte público con alrededor de unas 230 rutas. Pero para entonces, a pesar de la cantidad de buses, empresas y rutas que hay, aún el transporte público se considera eficiente, pues algunos sectores no están cubiertos o su frecuencia es muy poca, además de otros problemas como la conocida guerra del centavo y el desorden que provocaba las paradas de los buses en cualquier lugar. Tras la inauguración del metro en Medellín en 1997, muchas ciudades consideran que el metro es una solución para sus problemas de movilidad, entre ellas Cali, quien crea Metro Cali, la empresa que sería encargada de crear el metro para Cali. En 2000 se inaugura el Transmilenio en Bogotá, y al ver que Metro Cali no tiene ningún avance en dar solución a la creación del metro para Cali, en 2001 se decide que el mejor sistema y la mejor opción para Cali es un sistema de buses articulados. En 2008 el mío comienza con una operación de prueba gratuita y en 2009 arranca a funcionar de manera comercial por la calle Quinta y 15. Nuestro trabajo es un análisis espacial del fenómeno de transporte pirata en Cali. Partimos de una pregunta acerca si el transporte pirata o informal es una respuesta a una inequidad espacial que presenta el sistema de transporte formal, mejor conocido como el mío. Para responder esta pregunta, articulamos nuestro proyecto bajo el inventario de información que estaba disponible en el Plan de Ordenamiento Territorial de Santiago de Cali. Sustrajimos las estaciones del mío, las rutas troncales y pretroncales y además de la ciclización vial que tiene la ciudad. Adicional a esto, eh, adquirimos información acerca de las pistas y las rutas más usuales que tienen los piratas mediante entrevistas y reportajes a algunos de ellos, principalmente en los del oriente, los situados al oriente de Santiago de Cali. En la revisión bibliográfica para hacer este trabajo, nos basamos en varios reportes de prensa, principalmente del diario El País de Cali, acerca de este fenómeno que ha transcurrido en los últimos años. También hicimos uso de una tesis de una egresada de sociología, Diana Valdés, sobre el transporte pirata como forma de organización colectiva en el oriente de Cali. Además de otros trabajos, con base en esta información, eh, realizamos ciertas operaciones bajo el programa ARCHIS, como son las áreas de influencia y los polígonos de Thiersen, para analizar
los resultados pues respecto a estas operaciones espaciales con respecto a la cobertura del sistema de transporte pirata al oriente de Cali. En este mapa se encuentra la división administrativa de Cali por barrios y hemos señalado en punto rojo las estaciones y terminales correspondientes al sistema troncal del Mío, con puntos verdes algunas pistas del transporte pirata que hemos conocido de su existencia, sabiendo que pueden existir otras. También hemos demarcado con líneas rojas las rutas más comunes usadas por los transportadores piratas y además se encuentran de color rosado las áreas de influencia de sus rutas a una distancia de 300 metros que consideramos como una distancia válida que toman los individuos para acceder a un medio de transporte. Las pistas se encuentran en las zonas estratégicas del sur, oriente y en menor medida en el norte de Cali. Algunas de las pistas que podemos encontrar en el sur se encuentran a los alrededores de los centros comerciales. En el oriente se encuentran las pistas de Mariano Ramos, Cuatro Esquinas, de Los Mangos, el Puente López y en el norte se encuentran en el sector de Sameco y el Terminalito. Como vemos, hay una contraposición entre el sistema troncal del Mío y las zonas de influencia de los piratas al oriente de Cali. En el segundo mapa encontramos bajo la metodología de los polígonos de Tirsen las áreas de cobertura de las estaciones del sistema de transporte Mío. Podemos ver que las estaciones de cabecera tienen a su cargo un área demasiado grande que no pueden cubrir. Por ejemplo, vemos que el sector entre la troncal Quinta y la troncal de Agua Blanca es un área demasiado grande debido a la inexistencia de alguna troncal que cubra esta parte de la ciudad. Mientras tanto, vemos que en el centro de la ciudad los polígonos son de un área bastante menor que los demás. En el tercer mapa vemos las zonas de influencia de las estaciones del Mío en conjunto con el sistema de bruces pretroncales señalados bajo el color azul claro y las zonas de influencia de los piratas bajo el color azul oscuro. Como vemos, las zonas de influencia del Mío cubren casi la totalidad de la ciudad e incluso se sobreponen con las áreas de influencia de las pistas y rutas de los piratas, lo que nos lleva a pensar que la demanda del transporte pirata en la mayoría de sus casos no correspondería a una falta de cobertura, sino a otras deficiencias del sistema, como frecuencias y tiempos de desplazamiento entre sus destinos. De acuerdo con lo anterior, la cobertura de los transportes piratas en la zona de influencia de los sistemas troncales es muy poco. De ahí que debamos analizar cuáles son los beneficios que aportan el sistema troncal en contraposición con el funcionamiento de los sistemas pretroncales, es decir, los buses no articulados que se movilizan por las vías conjuntas en conjunto con los vehículos particulares. Por ejemplo, la rapidez que puede ofrecer el sistema troncal que viaja en su propia vía, a diferencia de los buses pretroncales que se desplazan por las vías comunes junto con vehículos particulares, los hace vulnerables a quedar en medio de trancones, además de pasar más tiempo en múltiples semáforos y una mayor cantidad de paradas. Por último, analizamos los motivos del desplazamiento que se realizan mediante la modalidad del transporte pirata para identificar las razones de la proliferación de este sistema. Hay que señalar que el funcionamiento de algunas pistas tiene restricciones de horario, pues algunas funcionan en la mañana y otras en las noches, lo que podemos asociar con los horarios laborales y de estudio de los usuarios. En el mapa podemos diferenciar las zonas de origen de algunas rutas que coinciden en los barrios estrato 1 y estrato 2, demarcados con un color verde, y se presentan también una coincidencia con las zonas de destinos, ubicadas en los estratos 5 y 6 al sur de la ciudad. Por tanto, podemos inferir que el transporte pirata suple la demanda insatisfecha de transporte de usuarios en sectores en condiciones de vulnerabilidad que se desplazan por motivos laborales o de estudio.